Hola, soy Cami de Movimiento Cosmos y en este video para Matriz Esotérica voy a hablar sobre Plutón. Quédate a ver esta mini clase gratuita para conocer la importancia que tiene este planeta transpersonal y qué simboliza en astrología. Hola, les doy la bienvenida a Matriz Esotérica. En este video les voy a hablar de Plutón. Plutón es uno de los 3 planetas transpersonales junto a Urano y Neptuno. Estos planetas están muy alejados a la conciencia, por eso es un poco más complejo comprender su naturaleza y cómo se expresan. Y sucede en la psiquis que la psiquis funciona por fragmentaciones, es decir, no puede experimentar todas las posibilidades a la vez, por eso elige con qué fracciones, con qué fragmentos de estas energías se queda y entonces desde ahí desarrolla su autoconciencia y se emplaza de alguna manera, se establece en una identidad o en una expresión fija. Los planetas transpersonales para la psiquis, como decía antes, su naturaleza es un poco más compleja de comprender, por eso sucede que nos polarizamos, es decir, nuestra psiquis va a los extremos, a los 2 posibles polos que se pueden expresar en estos transpersonales, y entonces tiene momentos y fases en donde se queda en un polo y momentos y fases donde se queda en el otro polo. Incluso se podrían sentir ambos polos en simultáneo. Esto pasa mucho también con las polarizaciones. Pero antes de entrar en este tema, que también es un tema complejo, quiero hablar sobre de qué se trata Plutón. Plutón es el planeta regente de Escorpio, es decir, que tanto Escorpio como Plutón van a hablar de cuestiones similares. Si bien hay diferencias obviamente entre lo que es un signo, una energía y un planeta, al ser uno regente del otro tienen cierta información similar. Plutón es un planeta que tiene la función de destruir todo aquello que está usando energía de más. Y esta energía de más, o mejor dicho, lo que capta Plutón es aquellas situaciones, aquellas cuestiones que ya están caducas, que ya están obsoletas, que ya no sirven, que no tienen vida o potencia vital, no tienen potencia de vida. Entonces es más fácil destruir aquellas formas que no tienen vida que seguir reteniéndolas, que seguir sosteniendo esas formas. Lo que pasa es que, como seres humanos que somos, solemos ser retentivos frente a formas conocidas. Es decir, todo lo que conocemos, que nos es familiar, nos hace entrar como en esta zona de confort, de comodidad, y entonces es más difícil para nosotros como darle espacio a lo nuevo o enviar o mandarnos a lo desconocido, porque en lo desconocido encontramos como cierta resistencia o cierto miedo a ello. Entonces, en términos energéticos, es más simple destruir aquellas formas que ya no tienen vida para que todo eso se libere y se pueda generar creativamente una nueva forma que sea más vital que la anterior. Sin embargo, como también mencioné, como seres humanos, nuestra psiquis, nuestra manera de ser es más retentiva, más de retener las formas conocidas por el miedo a lo nuevo. Hay una frase que dice que no le tenemos miedo a lo desconocido, sino que tenemos miedo del fin de lo conocido. Bueno, de esto trata un poco Plutón, como de finalizar, de marcar un fin a aquellas cuestiones que son las conocidas y que estas formas conocidas ya no nos son vitales y ya no nos sirven en el día de hoy, no son afines a nuestra esencia hoy.
Como siempre estamos en constante cambio, en constante transformación y mutación, lo que antes nos servía, hoy puede que no nos sirva, y lo que hoy no nos sirve puede ser que el día de mañana sí. Entonces siempre hay como ciclos dentro de ciclos que están funcionando. Plutón se encarga de captar cuáles son aquellas cosas entonces que no tienen vida y que ya no son afines a nuestra esencia hoy, y entonces marca ese fin, esa muerte, esa destrucción, y allí es donde viene la gran liberación. La muerte y el desarmar todas estas formas viene igual con una cuota de dolor, porque nuestra manera de concebir y de percibir los fines siempre traen una suerte de desgarro, de quitar la piel, pero no es quitarme la piel y es una piel superficial, ¿no? Como algo más liviano. Los fines de ciclos y estas situaciones de muerte las solemos sentir con mayor profundidad. Entonces Plutón va a eso profundo, o sea, no se trata solamente de liberar formas de manera liviana, sino como de desarmar completamente a fondo algo para poder dejar entrar y dejar crearse eso nuevo. Siempre Plutón trae muerte, pero porque trae muchísima vida. En astrología no vemos las cosas de manera binaria o dual, sino de manera simultánea. Donde hay muerte hay vida, donde hay vida hay muerte. O sea, siempre hay una potencia de la otra y funcionan a la vez, funcionan juntas. Esto es lo interesante de la astrología, poder pensar en términos de que todas las opciones son correctas y en simultáneo, y no en términos binarios de o muerte o vida. Eso en astrología no existe. Plutón funciona de ese modo, mata, destruye, porque hay tanta potencia de vida que necesita matar todo aquello que no deja vivir. Entonces, para que nazca esa nueva forma, es necesario que la forma anterior se destruya, se muera. Y eso es lo que hace Plutón. Volviendo al dolor, entonces, que es otra forma de sentir la energía plutoniana, el dolor se activa en estos momentos en los que los ciclos se terminan o en el que las formas se mueren. Si yo estoy en un trabajo durante muchos años en donde me identifiqué mucho con ese lugar, de pronto cuando siento que ya no me hace sentir bien, o de pronto me echan, o de pronto cambia de forma esa situación laboral, y ahí siento ese dolor o esa angustia, porque los fines siempre nos generan, nos activan un dolor interno. Este dolor viene de la mano del apego, del ego, del apego de nuestra identidad, del apego que realizamos en vínculos, que realizamos en trabajos, que realizamos en situaciones específicas, en donde empezamos a identificarnos, nuestra conciencia se identifica con ello, y de pronto cuando eso termina, cuando ese ciclo necesita morir, nos genera ese dolor de dejar ir, de soltar, que siempre cuesta un poco o resistimos. Otra forma de experimentar a Plutón es con desde la expresión del control. Las personas que tenemos en nuestra carta natal un Plutón importante, como decir en el ascendente o en aspecto al Sol o en la casa 10 o en la casa 4, solemos ser personas que tendemos a tener las cosas controladas. Hay algo en Plutón que es tan destructivo y es tan transformador que muchas veces no nos entregamos a ese poder transformador y a esa destrucción necesaria, y entonces lo que hacemos es retener, controlar, que todas las cosas estén en su lugar, tener una visión total, global, de todas las cosas que nos rodean, de nuestros vínculos, nuestras situaciones, porque cuando las cosas se salen de control, la percepción que tenemos desde el punto de vista plutoniano es que todo se destruye o que algo se muere. Entonces se activa algo interno también en esta relación con Plutón de querer controlar. Y este control se lleva a todos los ámbitos de la vida.
como decía antes, podría ser control en los vínculos, podría ser control en familia, podría ser control en mi casa, control en mi espacio laboral, en mis espacios personales. Esta es otra forma de sentir y vivenciar a Plutón. Plutón, además, por ser una energía que destruye para liberar y para crear lo nuevo, tiene una gran potencia transformadora y sanadora. O sea, Plutón, en este mismo proceso de destruir y desarmar para dejar nacer, está viendo una transformación plena de ese proceso, de esa situación. Por eso es un planeta sanador, porque puede transformar todas las cosas que no tienen vida, todas aquellas cosas que gastan más energía de la que deberían, y las transforma en algo que libera, las transforma en algo que nos hace sentir más fuertes, más expandidos. La energía plutoniana, cuando arrasa y destruye, nos hace tocar nuestra parte más fuerte, porque ahí también aparece la palabra, el concepto escorpiano de la resiliencia. En esos momentos en los que hay obstáculos fuertes y hay destrucciones y hay momentos de muerte, pero cuando logramos levantarnos frente a ello, capitalizar lo que vivimos y seguir para adelante, tomar ese desafío y seguir avanzando, ahí es cuando estamos siendo resilientes. Y esa es otra de las formas de conectar con Plutón, desde esa fortaleza interna, desde esa conexión con el poder personal interior. Plutón tiene muchísimo poder, así como tiene muchísimo poder destructivo, tiene muchísimo poder constructivo, porque, como dije antes, en astrología no hacemos diferenciación, las dos cosas funcionan a la vez. Entonces, así como yo puedo destruir o terminar o cerrar ciclos, puedo generar infinitas veces nuevos ciclos y también desde otra conciencia. Con eso aprendido, con esa experiencia vivida, puedo ser, de alguna manera soy más fuerte al haber atravesado todo lo anterior. Hay algo que sucede cuando la psiquis comprende a Plutón e intenta manifestarse como o manifestar esas energías en el día a día, en la vida cotidiana, que es la polarización, que es lo que inicié hablando en este video. La psiquis entonces, como Plutón trae transformación, trae muerte, trae dolor, trae quizás angustias, trae control, trae un montón de cosas ocultas y difíciles de encarnar como seres humanos, ¿no? Estas emociones súper potentes y fuertes, como la ira, como la envidia, como los celos, como la angustia, que a ninguno de nosotros nos gusta experimentar, obviamente. Entonces, al emerger toda esta información a la conciencia, la psiquis toma como ciertos recaudos, porque experimentar todo esto es complejo. Entonces, ¿qué termina pasando? La polarización de la que hablé al principio. O me voy a un polo o me voy al otro polo. Esto es lo que pasa cuando hay mucha energía plutoniana en nuestra carta natal. Uno de los polos es el polo, le vamos a llamar polo directo, y el otro polo le vamos a llamar polo inverso. Cuando tenemos fases de polo directo, es cuando estamos sintiéndonos omnipotentes. Creemos que podemos con el mundo, creemos que podemos con todo, no dejamos que nadie nos ayude. Hacemos muchísimas cosas a la vez y nos exigimos mucho a ser excelentes, a hacer más cosas de las que podemos físicamente hacer, y siempre en este relato de la omnipotencia. Y luego está el otro polo, que es el polo inverso, que habla de la impotencia, que la impotencia tiene que ver con siento que no puedo, me desvalorizo todo el tiempo, necesito que los otros hagan las cosas por mí, entonces me victimizo y entonces desde ahí también manipulo. Entonces sucede algo en los dos polos de someter y ser sometido, que depende desde dónde nos paramos, estamos en uno o en otro, pero en realidad
los dos funcionan a la vez. Incluso cuando tenemos esta polarización y cuando la sentimos, somos ambos. En el momento en que nos sentimos súper omnipotentes y hacemos todo, también estamos como generando dependencia por ahí en otras personas que se posicionan en el polo inverso. Porque si yo puedo con todo es porque el resto no puede. Y si yo me pongo en el lado del no puedo, de la impotencia, o sea, en el polo inverso, yo no puedo y entonces genero en el vínculo que otras personas sean omnipotentes. Porque si yo no puedo, hay otro que tiene que hacer las cosas por mí. Entonces, al final, quien está siendo sometido o el más sumiso está sometiendo y quien está sometiendo está siendo sometido. Como que funcionan en simultáneo. Esto quizás lo importante y la razón por la que lo comparto es para revisar, si somos personas con un Plutón importante en la carta natal, revisar en qué polo estamos generalmente o cómo nos solemos sentir. O sea, qué percibimos en realidad. Porque en el momento en que percibimos que estamos en el polo de omnipotencia y hacemos mil cosas y nos sobreexigimos y nos enojamos porque no llegamos a hacer las cosas que teníamos que hacer o no dejamos a nadie que nos ayude, y cuando nos damos cuenta de que estamos en el polo inverso del no puedo, victimizándonos y el pobre de mí, entonces ahí es cuando empezamos a desarmar esta polarización de alguna manera, de a poco, porque le ponemos luz, le ponemos conciencia a la situación. Entonces ya no vivimos la vida como desde el no saber, desde el no percibir, sino que afinamos nuestra vista, nuestra percepción para darnos cuenta en qué polo nos encontramos y también darnos cuenta toda esta información de la que habla Plutón. Cuando podemos ver las cosas desde la conciencia, hay algo que se reorganiza y se reformula energéticamente. De alguna manera, la sensación que yo siempre tengo es que nos liberamos, nos vamos liberando de cuestiones inconscientes que pasan de manera involuntaria y entonces vamos conectando cada vez más conscientemente con quiénes somos en esencia y tomando decisiones, como siendo protagonistas de alguna manera. Bueno, espero que esta información les sirva, espero que haya sido clara. Cualquier otra consulta o algo que no haya sido claro o no se haya entendido, me lo pueden compartir, me lo pueden preguntar mismo en este canal, en los comentarios, o si no también me pueden seguir en mi Instagram, que es @movimientocosmos. Ahí también pueden escribirme y hacerme las consultas que necesitan. En Matriz Esotérica lo que hacemos es compartir esta información para que les sirva, y también las 3 personas que formamos parte de Matriz Esotérica también ofrecemos servicios de terapias holísticas, de sesiones, consultoría, que también pueden consultarnos a cualquiera de las 3 para coordinar una sesión o para saber de qué se trata. Gracias por escuchar.